Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vanchakalpatarubhyascha Kripasindhuvyaeva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Lectura del Srimad Bhagavatam. Canto segundo, la manifestación cósmica. Capítulo 1, el primer paso en la comprensión de Dios. Leímos el texto 14. Sukadeva Goswami sigue preparando a Maharaj Parikshit para la prueba final. Y aquí le dice, ahora la duración de tu vida ha quedado limitada a 7 días más. Así que durante ese tiempo puedes realizar todos esos rituales que se requieren para la mejor utilización de tu siguiente vida. Y el significado, Srila Prabhupada dice, los rituales no son una cuestión formal, sino que también existen algunas condiciones favorables que se tienen que cumplir según se indica a continuación. Y ahí seguimos con el texto 15. Draupadi, ¿quieres empezar? Sí, dice, en la última etapa de la vida se debe ser lo suficientemente valiente como para no temer a la muerte, pero uno debe cortar todo apego al cuerpo material y a todo lo que a él pertenece, y acabar con todos los deseos que de él se derivan. Significado, la necedad del materialismo graso consiste en que la gente piensa acomodarse permanentemente en este mundo, aunque es un hecho establecido que uno tiene que dejar aquí todo lo que se ha creado con la valiosa energía humana. Grandes estadistas, científicos, filósofos, etcétera, que son necios y carecen por completo de información acerca del alma espiritual, creen que esta vida de solo unos cuantos años lo es absolutamente todo y que no existe nada más después de la muerte. Esta escasez de conocimiento, incluso en los supuestos círculos de eruditos del mundo, está matando la vitalidad de la energía humana y el terrible resultado se está sintiendo profundamente. Y sin embargo, a los necios hombres materialistas no importa lo que va a pasar en la siguiente vida. La instrucción preliminar que se da en el Bhagavad Gita es la que uno debe saber que la identidad de la entidad viviente individual no se pierde ni siquiera al final del cuerpo actual, que no es más que un traje externo. Así como uno cambia de ropa vieja, asimismo el ser viviente individual cambia también su cuerpo. Y ese cambio de cuerpo se denomina muerte. La muerte es entonces un proceso para cambiar el cuerpo al cabo de la vida actual. Una persona inteligente debe estar preparada para eso y debe tratar de obtener el mejor tipo de cuerpo en la siguiente vida. El mejor tipo de cuerpo es un cuerpo espiritual, que es el que obtienen aquellos que van de vuelta al reino de Dios o que entran en el ámbito del Brahman. En el segundo capítulo de este canto, este asunto se tratará ampliamente, pero en lo que concierne al cambio del cuerpo, uno debe estar preparado ahora para la siguiente vida. La gente necia le da más importancia a la actual vida temporal y por eso los necios líderes hacen llamamientos en el nombre del cuerpo y de las relaciones corporales. Las relaciones corporales no solo se extienden a este cuerpo, sino también a los miembros de la familia, a la esposa, a los hijos, a la sociedad, al país y a muchísimas otras cosas que se terminan con la vida. Después de la muerte, uno olvida todo acerca de las presentes relaciones corporales. De noche, cuando dormimos, tenemos una pequeña experiencia de esto.
Mientras dormimos, olvidamos todo lo referente a este cuerpo y a las relaciones corporales, aunque ese olvido es una situación temporal de solo unas cuantas horas. La muerte no es más que dormir por unos cuantos meses, con el fin de desarrollar otro periodo de enjaulamiento corporal que la ley de la naturaleza nos otorga según nuestras aspiraciones. Por consiguiente, uno solo tiene que cambiar de aspiración durante el transcurso de su vida en el cuerpo actual, y para ello es necesario formarse durante la vida humana en curso. Esa formación se puede comenzar en cualquier etapa de la vida o incluso unos cuantos segundos antes de la muerte, pero el procedimiento acostumbrado consiste en que uno reciba la formación desde muy temprano en la vida, desde la etapa brahmacharya, y progrese gradualmente hasta las órdenes de vida grihastra, vanaprastha y sanyasa. La institución que proporciona este tipo de formación se denomina Vanasrama Dharma o el sistema de Sanatana Dharma, el mejor procedimiento para hacer que la vida humana se vuelva perfecta. Por lo tanto, a uno se le exige abandonar el apego de la vida familiar, social o política, justo a los 50 años, sino antes. Y la formación que se da en los ashrams de Vanaprastha y Sanyasa tiene por objeto prepararlo a uno para la siguiente vida. Necios materialistas disfrazados de líderes de la gente se aferran a los asuntos familiares sin intentar cortar las relaciones con ellos. Y de ese modo se vuelven víctimas de la ley de la naturaleza y reciben de nuevo cuerpos burdos conforme a su trabajo. Puede que al final de la vida esos necios líderes reciban cierto respeto de la gente, pero eso no significa que serán inmunes a las leyes naturales bajo las cuales todo el mundo está fuertemente atado de pies y manos. Lo mejor es, entonces, que todo el mundo deje voluntariamente las relaciones familiares, trasladando hacia el servicio devocional del Señor el apego a la familia, a la sociedad, al país y a todo lo que de ello procede. Aquí se confirma que se deben abandonar todos los deseos relacionados con el apego a la familia. Uno debe tener la oportunidad de tener mejores deseos. De lo contrario, no hay posibilidad alguna de abandonar esos deseos morbosos. El deseo es un factor concomitante de la entidad viviente. La entidad viviente es eterna y en consecuencia sus deseos, que son naturales en un ser viviente, también son eternos. Así pues, uno no puede dejar de desear, pero se puede cambiar el objeto de los deseos. De manera que uno debe desarrollar los deseos de regresar al hogar, de vuelta a Dios y de formar automática los deseos de ganancia material, honor material y popularidad material disminuirán en proporción al desarrollo del deseo devocional. El ser viviente está hecho para actividades del servicio y sus deseos se centran alrededor de esta actitud de servicio. Desde el primer mandatario del Estado hasta el insignificante vagabundo de la calle, todos están prestando algún tipo de servicio a otros. La perfección de esta actitud de servicio solo se logra al trasladar de la materia al espíritu o de Satanás a Dios, el deseo de servir. Ya hay Ya. muy claro el significado. Ajá. Entonces el desear es algo natural, es parte del ser y también del alma, pero el deseo lo podemos espiritualizar, convertirlo en Sanatan Dharma, el deseo de servir.
Aquí dice la entidad viviente es eterna y en consecuencia sus deseos que son naturales en un ser viviente también son eternos. Pero se puede cambiar el objeto de los deseos. Entonces uno puede desear servir a la familia de una manera espiritual y no estar en ansiedad por cumplir muchos deseos materiales, como dice Srila Prabhupada, con esa mentalidad de que nos superinstalamos aquí en este mundo, ¿no? Como que nos quedáramos aquí para siempre. Por eso el comienzo del significado dice, la necedad, o sea, la ignorancia del materialismo craso consiste en que la gente piensa acomodarse permanentemente en este mundo, aunque es un hecho establecido que uno tiene que dejar aquí todo lo que se ha creado con la valiosa energía humana. La energía humana es muy valiosa y podemos usarla para espiritualizar nuestra vida y también servir a todos, pero con una mentalidad espiritual, como servir a la persona, no para que complazcan simplemente sus necesidades básicas, pero ver la necesidad del alma, que es lo único que puede realmente llenar el corazón. ¿Cómo ven? ¿Algún comentario sobre este hermoso significado? Ya que Sukadeva Goswami dice, en la última etapa de la vida se debe ser lo suficientemente valiente como para no temer a la muerte. Una amiga mía acá en Uruguay dice, dice una frase muy buena, es una devota de muchos años, y dice, yo ya no acomodo más las sillas del Titanic. Sabemos que se va a hundir, ya está. Si no me pongo más cómoda en la silla del Titanic, y siempre está con esa frase. Y la lleva ahí a la práctica también, la verdad que sí. Un poco lo que, cuando empezaste a leer el significado me recordé eso. Sí. ¿Cómo hacemos el ejemplo que nos instalamos? Como en un hotel, lo pintamos, hacemos muchos planes, pero en el hotel uno te echa en cualquier momento. Aquí dice Cintia. Ah, hola Cintia. Sí, claro, ahora te compartimos el link. Ahí, ¿dónde está? También habla del desapego de la familia, ¿no? Eso es cuando la familia es bien tóxica. Claro, el desapego del punto de vista material, de la mentalidad materialista. Ujú. Buen día, Cintia, ¿de dónde nos acompañas? Y ya estamos empezando el segundo canto. Y aquí el que habla es Sukadeva Goswami, ya instruyendo a Maharaj Pariksit para que se prepare en su última semana en este cuerpo material, en este mundo. Aquí llegó Brenda también. Entonces la idea de todo esto es no instalarse, bueno, eventualmente porque pues tienes que renunciar a todo, ¿verdad? Sí, cumplir con tu deber, obviamente la familia, socialmente también hay que ser un ciudadano ejemplar, cumplir con nuestros compromisos y deberes, pero internamente saber que es una etapa temporal de aprendizaje. Digo, de alguna manera, una vez creo que en una de sus clases Mahatma explicó que pues precisamente por este tema de los deseos, a lo mejor hemos vivido ya varias etapas en vidas pasadas donde pues quizá hemos estado con la intención, más no el deseo de regresar a Dios.
pero pues no tenemos éxito, ¿no? Entonces dice que esta vida sea de éxito para que logres entrar en esa etapa de renuncia, ¿no? O sea, de que ya no te quede ninguna duda, ya no te quede nada más por hacer, más que regresar a Dios, ¿no? De vuelta a Dios. Sí, así es. Vamos a poner de nuevo por si Brenda no tiene el link. ¿Qué, Sri Raga? ¿Ibas a comentar algo más? No, solo eso, que pues yo lo veo así como cuando juegas un videojuego y que siempre no lo terminas y dices, ahora sí lo voy a pasar, ¿no? Entonces como que esa parte, ¿no? O sea, que lo hagas, que lo limpies completamente, o sea, que ya lo pasaste de tal manera que ya no lo voy a volver a jugar, o sea, ya no voy a entrar en el juego de Maya. Sí. Entonces, bueno, así lo veo yo, ¿no? Pero, Ujú. porque a veces también es como estamos dentro de un juego y pues ahí están todos nuestros sentidos, ¿no? Pero bueno, Todos enfocados. sí, sí, sí. Pero bueno, muy bonito. Sí, sí, este significado es muy hermoso y nos explica bien tal cual. Entonces, nuestro deseo tiene que ser deseo de servir, deseo de volver con el Señor Supremo o donde Él quiera, ¿no? Si nos quiere tener sirviendo en algún otro lugar o lo que sea, pero transformar nuestros deseos en algo favorable, aportar espiritualidad al mundo, a los demás. Entonces, si queremos apoyar nuestra familia, obviamente va a ser mucho más grande si la apoyamos con un deseo de apoyo espiritual, sin descuidar obviamente el apoyo material también a nuestros seres queridos, pero que el enfoque principal sea beneficiarlos espiritualmente. Seguimos entonces con el texto 16. Draupadi. Ahí está. Texto 16. Uno debe irse del hogar y practicar autocontrol. Uno debe bañarse regularmente en un lugar sagrado y sentarse en un sitio solitario y debidamente santificado. Significado. Con el fin de prepararse para una mejor vida siguiente, uno tiene que salirse de su supuesto hogar. El sistema de Varnashrama Dharma o Sanatana Dharma prescribe que uno se libere de las cargas familiares en cuanto le resulte posible. Después de pasar los 50 años de edad. La civilización moderna se basa en las comodidades familiares, en el más alto nivel de facilidades y por consiguiente, después de retirarse, todo el mundo espera llevar una vida muy cómoda, en un lugar bien amueblado y decorado, con hermosas damas y niños, sin deseo alguno de salir de un hogar tan cómodo como ese. Los altos funcionarios y ministros del gobierno se aferran a sus preciados puestos hasta la muerte. No desean dejar las comodidades hogareñas ni en sueños. Atados por esa clase de alucinaciones, los hombres materialistas preparan diversos planes para una vida aún más cómoda, pero de súbito y sin misericordia, llega la muerte cruel y se lleva al gran planificador en contra de su voluntad, forzándolo a abandonar el cuerpo actual por otro cuerpo. Ese planificador es así obligado a aceptar otro cuerpo de entre 8.400.000 especies de vida, según los frutos del trabajo que ha realizado. En la siguiente vida, a las personas que están demasiado apegadas a las comodidades materiales, se las pone por lo general en las especies de vida inferior,
debido a los actos pecaminosos que realizaron durante un largo periodo de vida pecaminosa. Y de ese modo se malogra toda la energía de la vida humana. Para uno salvarse del peligro de malograr la forma de vida humana y de estar apegado a esas cosas irreales, hay que prepararse para la muerte a la edad de 50 años, si no antes. El principio tras esto es que uno debe dar por sentado que el aviso de la muerte ya está ahí, incluso antes de llegar a los 50 años de edad. Y por consiguiente, en cualquier etapa de la vida, uno debe prepararse para tener una vida siguiente mejor. El sistema de la institución Sanatana Dharma está hecho de modo tal que su seguidor se vaya formando para la vida siguiente mejor, sin que haya ninguna posibilidad de malograr la vida humana. Los lugares sagrados que hay en todas partes del mundo tienen por objeto servir de residencia a las personas retiradas que se están preparando para una mejor vida próxima. Las personas inteligentes deben de ir a esos lugares al final de la vida, y en este caso, después de los 50 años, a entregarse a una vida de regeneración espiritual para librarse del apego familiar que se considera que es el grillete de la vida material. A uno se le recomienda irse del hogar tan solo para que se libere del apego material, porque aquel que se aferra a la vida familiar hasta la muerte no puede librarse del apego material, y mientras esté apegado a lo material no se puede entender la libertad espiritual. Sin embargo, uno no debe de sentirse complacido por el solo hecho de irse del hogar o por el hecho de crear otro hogar en un lugar sagrado, ya sea legal o ilegalmente. Muchas personas dejan el hogar y se van a esos lugares sagrados, pero a causa de las malas compañías, de nuevo se vuelven hombres de familia debido a la relación ilícita con el sexo opuesto. La ilusoria energía de la materia es tan fuerte que uno es propenso a caer bajo los efectos de esa ilusión en cada etapa de la vida, incluso después de haber renunciado a su feliz hogar. Por lo tanto, es esencial que uno practique el autocontrol por medio del celibato, sin el mínimo deseo de complacencia sexual. Para un hombre que desea mejorar la condición de su existencia, la complacencia sexual se considera un acto suicida o incluso algo peor. Así pues, vivir apartado de la familia significa volverse autocontrolado en relación con todos los deseos de los sentidos, especialmente los deseos sexuales. El método consiste en que uno tenga un asiento debidamente santificado, hecho con paja, una piel de venado y una alfombra, y sentarse en él, y sentándose en él se debe cantar el santo nombre del Señor, sin ofensas, tal como se prescribió anteriormente. Todo el proceso consiste en arrastrar la mente lejos de las ocupaciones materiales y fijarla en los pies del loto del Señor. Este sencillo proceso por sí solo lo ayudará a uno a progresar hasta la máxima etapa del éxito espiritual. Muy bien, como se mencionó en el texto, en dos textos anteriores, ¿no? Sukadeva Goswami le empieza a explicar a Maharaj Pariksit que él ya lo estaba ejecutando, pero para el bien de toda la humanidad se está recitando el Srimad Bhagavatam. Entonces, Sí, vemos que se da mucho énfasis en empezar con una mentalidad de desapego, ¿no? No de reinstalarnos aquí como que ignorando esa realidad tan importante. Por eso estudiamos el otro día en el curso cuando Brahma creó el universo material, lo primero que creó son los 5 aspectos de la nesencia, de la ignorancia, porque sin la ignorancia nadie se quedaría aquí. Entonces, eso por nuestro deseo queremos olvidar
que somos almas espirituales y que este no es nuestro hogar. Y entonces por esa ignorancia queremos hacer muchos arreglos, instalarnos aquí como si fuera para siempre. Entonces aquí Srila Prabhupada da como esa, pone énfasis en los 50 años. Claro, ya yo, O antes decía, o o antes. antes. Lo que pasa es que cuando uno es más joven, sí se supera, hace muchos planes, pero gradualmente cuando, claro, esa es la idea, ¿verdad? Yo, por ejemplo, que ya tengo más de 60, lo único que quiero es ir simplificando mi vida, porque uno sabe que el futuro es, obviamente, la enfermedad, la vejez, la muerte, que ya están, ya estamos como en ese plan, en esa visión, y lo natural es querer simplificar, ¿no? Hacer más y más planes, como que vemos que en realidad muchas personas muy mayores Ujú. no quieren ni pensar en la muerte y siguen tratando de alargarla lo más posible con métodos artificiales, etcétera. Sí, siguen trabajando y acumulando y se cirujean y todo, y ya están 80 años, ya casi 90. Y así como dice Sheila Prabhupada, como, sí, en el gobierno, Ujú. o sea, hay que saber cuándo retirarse con dignidad, ¿no? Como, o tomar esa conciencia, ¿no? De que la realidad en lo que estamos, en un aprendizaje temporal. Entonces es significativo como, sí, los 50 años, ahora obviamente la vida está, se alargó mucho, pero empezar a tener, practicar más esa conciencia, por eso aquí es algo gradual. Poco a poco la vista se va bajando, empiezan ciertos achaques, son como, por ejemplo, se explican los planetas celestiales que ahí envejecen de un día para otro. No, es más drástico todo lo que termina tu etapa de gratificación, pero aquí igual es algo muy favorable que la vida no sea tan larga y muy favorable que la vejez es gradual porque te da chance de irte preparando gradualmente. Así es un poco el sistema en este mundo. ¿Cómo ves, Premi? Reflexionando. Sí, así como lo describiste, hermana. Sí. El otro día estábamos festejando un cumpleaños de un devoto, cumplió, ¿cuánto cumplía? 70 y algo. Y él decía, yo no me siento ni ahí de esa edad. Como, él, como somos almas espirituales, como que está la edad en un sentido del cuerpo, pero a la vez internamente nos cuesta identificarnos a veces con la edad que tenemos. Y sí, hay que ir preparándose, como vos decís, gradualmente y simplificando. Muy bien. ¿Alguien quiere leer o Draupadi sigues con el texto 17? Bueno, puedo leer un par si quieres. Ah, sí, Premi, dale. Después de sentarte de la manera descrita, haz que la mente recuerde las tres letras trascendentales, A, U, M, y regulando el proceso respiratorio, controla la mente de modo tal que no olvides la semilla trascendental. Significado. Omkara, o el pranava, es la semilla de la iluminación trascendental y se compone de las tres letras trascendentales, A, U, M. Al cantarlo mentalmente, en combinación con el proceso respiratorio, que es una manera trascendental pero mecánica de caer en trance, tal como lo ha legado la experiencia de los grandes místicos, se es capaz de controlar la mente, la cual está absorta en lo material. Esa es la manera de cambiar el hábito de la mente. La mente no debe aniquilarse. La mente o el deseo no se pueden suprimir.
pero para que se desarrolle el deseo de actuar en aras de la iluminación espiritual, debe cambiarse la calidad de la ocupación de la mente. La mente es el de los órganos activos de los sentidos y como tal, si se cambia la calidad de los actos de pensar, sentir y desear, en forma natural cambiará también la calidad de las acciones de los sentidos instrumentales. El Ómkara es la semilla de todo sonido trascendental y es solo el sonido trascendental lo que puede provocar el deseado cambio de la mente y los sentidos. Hasta un trastornado mental se puede curar con el tratamiento basado en el sonido trascendental. En el Bhagavad Gita se ha aceptado el pranava, Omkara, como representación literal directa de la suprema verdad absoluta. Aquel que no puede cantar directamente el santo nombre del Señor, como se recomendó con anterioridad, puede cantar fácilmente el pranava, Omkara. Este Omkara es una forma de llamada tal como Oh mi Señor, de la misma manera que Om Hari Om significa Oh mi Señor, la suprema personalidad de Dios. Como ya hemos explicado anteriormente, el santo nombre del Señor es idéntico al propio Señor. Asimismo ocurre con Omkara, pero a las personas que debido a sus sentidos imperfectos son incapaces de llegar a comprender la trascendental forma personal o el trascendental nombre del Señor. En otras palabras, a las personas neófitas se las prepara en la práctica de la autorrealización mediante este proceso mecánico de regular la función respiratoria y al mismo tiempo repetir mentalmente el pranam omkara. Como ya lo hemos expresado en diversas oportunidades, puesto que con los presentes sentidos materiales es imposible entender los trascendentales pasatiempos, atributos, forma, nombre, etc., de la personalidad de Dios, es necesario que esa iluminación trascendental se ponga en marcha a través de la mente, que es el centro de todas las actividades sensuales. Los devotos fijan la mente directamente en la persona de la verdad absoluta. Pero aquel que es incapaz de entender sus características personales del absoluto, se lo disciplina con la impersonalidad para irle entrando la mente de manera que progrese más. Perdón, para irle entrenando la mente de manera que progrese más. El último dice entonces, pero aquel que es incapaz de entender esas características personales del absoluto, se lo disciplina con la impersonalidad, para irle entrenando la mente de manera que progrese más. Así que el mantra Om, todo lo que empieza con el mantra Om se refiere a Dios, ¿verdad? Así empezamos la clase Om Namo Bhagavate Vasudevaya. También glorificamos al maestro espiritual Nama Om Vishnupadaya. Así que el Om es como el comienzo del acercamiento a Dios. Representa también el Viratrupa, la forma universal. Entonces, Sukadeva Goswami, con su sentimiento compasivo e inclusivo, está dando un proceso empezando desde el aspecto universal, porque ese es el acercamiento más básico a lo divino, ¿no? Ver al Señor es el panteísmo, verlo en todas partes, en las estrellas, en el sol, en el universo, en el mantra Om, que es el mantra que recoge a todos los demás mantras. Entonces pensando siempre en que el Srimad Bhagavatam, por el pedido de los sabios, sea comprendido para todo tipo de personas, está empezando desde la base de la importancia de aclarar y tranquilizar la mente, dar reverencia cantando el mantra Om y, y así practicarlo empezando a soltar todo lo que está relacionado con el apego material. ¿Sigo? Con-
Sí, controlar la mente de modo tal que no olvides la semilla trascendental. Sí, Premi, seguimos con el 18. Gradualmente, mientras la mente es espiritualizada, de un modo progresivo, apártala de las actividades de los sentidos y mediante la inteligencia, los sentidos quedarán controlados. La mente, que está demasiado absorta en las actividades materiales, puede ocuparse en el servicio de la personalidad de Dios y así quedar fija en el estado de plena conciencia trascendental. Significado. El primer proceso para espiritualizar la mente, que se lleva a cabo mediante el canto mecánico del pranam, Omkara, y mediante el control del sistema respiratorio, se denomina técnicamente el proceso místico o yoico de pranayama, o del pleno control del aire de la respiración. El estado final de este sistema pranayama es el de quedar fijo en un trance, técnicamente llamado samadhi. Pero la experiencia ha demostrado que ni siquiera la etapa de samadhi logra controlar la mente que está absorta en lo material. Por ejemplo, el gran místico Vishvamitra Muni, incluso mientras se hallaba en la etapa de samadhi, fue víctima de los sentidos y se fue a vivir con Menaka. La historia ya lo ha apuntado. Aunque en la actualidad la mente deje de pensar en actividades sensuales, recuerda actividades sensuales pasadas que proceden del inconsciente y con ello lo perturba a uno, impidiéndole ocuparse de la autorrealización en un 100%. Por lo tanto, Sukadeva Goswami recomienda el siguiente paso: da una técnica segura, es decir, el fijar la mente en el servicio de la personalidad de Dios. El Señor Sri Krishna, la personalidad de Dios, también ha recomendado este proceso directo en el Bhagavad Gita 6.47. De ese modo, con la mente purificada en sentido espiritual, uno debe ocuparse de inmediato en el amoroso servicio trascendental del Señor, por medio de las diferentes actividades devocionales, tales como ir, cantar, etc. Si ello se realiza bajo la guía indicada, entonces, incluso para la mente perturbada, constituye la manera más segura de progresar. Sí, vemos en todo su significado cómo Srila Prabhupada se enfoca en lo que hay que transmitir, ¿verdad? En lo principal. Siempre nos trae a los conceptos más importantes de hacer nuestro servicio bajo la guía de un maestro espiritual y como hacernos amigos de la mente practicando el servicio devocional. Acá Sukadeva Goswami explica también la técnica principal, porque no vamos a podernos preparar si seguimos pensando en lo que tengo que hacer hoy, mañana. Por eso ayer cuando hicimos la prueba de que nos quedaría un minuto para morir, hicimos la reflexión de primero dejar el celular, ¿verdad? Empezar a dejar todas las actividades que nos atan constantemente en este plano material. Y para eso sí, hay como que aislarse materialmente o espiritualmente, aislarnos, desconectarnos de todo lo material, enfocarnos en la respiración siempre es algo que nos tranquiliza y nos apacigua la mente que siempre está en un estado de ansiedad. Y el ejemplo del místico Vishvamitra Muni es muy importante porque a veces podemos sentir orgullo de estar en un proceso espiritual, ¿no? Vishvamitra Muni, un gran yogi, tratando de controlar su sentido. Y el servicio de Menaka, las bailarinas, las apsaras del mundo espirituales, del mundo celestial, es justamente poner a prueba los grandes sabios que cuando sienten orgullo por su posición, muy fácilmente pueden caer de ella si no están ocupados en el servicio devocional, están ocupados solo en una práctica mecánica de control de la mente y del aire. Y a nosotros también nos puede pasar eso cuando pensamos que somos mejores que los demás por seguir nuestro sadhana, nuestra ronda, pero si lo hacemos de forma mecánica, también estamos en ese peligro de caer porque no estamos desarrollando ese amor espontáneo por el Señor y no estamos practicando el servicio devocional con amor. Entonces,
Pues, Solo quiero comentar, madre, que respecto a todo esto que está hablando, yo ayer me propuse hacer el ejercicio de dejar el celular a un lado, pero no solo el celular, sino también el ruido. Porque a veces, como dicen, pone uno la música o no sé, algo para relajar, pero la necesidad también del silencio para que la mente... Yo ayer me sorprendí, me lo propuse como unas 3 horas y me quedé impresionada de todo lo que me decía mi mente. Entonces también todo pasa por controlar la mente, ¿verdad? sí, gracias Norma por compartir. Por eso hay esos retiros que se hacen con el voto de silencio, ¿verdad? Ir a la naturaleza, practicar la respiración. Toda es una herramienta muy valiosa. Qué bueno, Norma, que es verdad, también la música nos distrae. Ahí decía un maestro cuando nos devoto a veces ponemos música devocional decía, distracción espiritual, ¿no? Como que hay que enfrentar a nuestra mente, a nuestra conciencia, a nuestro corazón y como dice el maestro Mahatma, que no es fácil, es un trabajo mental muy fuerte, es un reto. Sí, deberíamos de darnos tiempo de tomar hacer estos retiros más seguido, ¿no? Gracias por compartir, Norma. A mí me pasó en una ocasión, Lidia, que quise hacer ese vipassana, que es el retiro ese de un fin de semana Sí. bueno, en silencio total, y hice una tarde nada más porque era la preparación. Y me di cuenta cuán apegado estoy a hablar. Sí, es difícil. Una vez también estaba en el retiro del Santo Nombre, que eran 5 días y el último eran cantar 64 rondas y el voto ¿cómo se dice? Del silencio, ¿no? Mahoma, Mahoma. Para hacer como Haridas Thakur era la prueba, ¿no? Y era con Sachinandana Swami, Prabhu Mahatma. Y es difícil porque espontáneamente te viene de comentar. Claro, cada uno iba ahí, era un lugar muy bonito en una montaña, pero te sale así eso de hablar y hacer comentario. Pero sí, cantando, poniéndose esa meta de cantar 8 horas, cantar el Santo Nombre, es una práctica muy bonita para hacerla más seguido. Texto 19. Acá, a la final, acá, de este significado, entonces Srila Prabhupada dice, si ello se realiza bajo la guía indicada, entonces incluso para la mente perturbada constituye la manera más segura de progresar en la práctica de actividades devocionales, tales como oír, cantar, etc. 19. ¿Quieres leer, Premi? ¿O Draupadi o leo yo? Ah, bueno, leemos días. puedo leer. Tina. ¿Quién? Draupadi. Dale, sí, Sí. Draupadi. 19. Dice, dice, después debes meditar en los miembros de Vishnu, uno tras otro, sin apartarte de la concepción de todo el cuerpo. De este modo, la mente se libera de todos los objetos de los sentidos. No debe haber ninguna otra cosa en que pensar. Como la suprema personalidad de Dios, Vishnu, es la verdad absoluta, la mente se satisface por completo únicamente con él.
Significado. Las personas necias, confundidas por la energía externa de Vishnu, no saben que la meta última de la búsqueda progresiva de la felicidad es la de ponerse en contacto directo con el Señor Vishnu, la personalidad de Dios. El Vishnu Tattva es una expansión ilimitada de diferentes formas trascendentales de la personalidad de Dios y Govinda, o el Señor Krishna, la causa suprema de todas las causas. Es la forma suprema u original de Vishnu Tattva. Por lo tanto, pensar que Vishnu o meditar en la forma trascendental de Vishnu, especialmente en el Señor Krishna, es la última palabra en materia de meditación. Esa meditación puede comenzar desde los pies del loto del Señor. Uno no debe, sin embargo, olvidarse o dejarse apartar de la forma completa del Señor. Así pues, se debe practicar el proceso de pensar en las diferentes partes de su cuerpo trascendental, una tras otra. Aquí en este verso se asegura categóricamente que el Señor Supremo no es impersonal. Él es una persona, pero su cuerpo es diferente de las personas condicionadas como nosotros. De lo contrario, Sukadeva Goswami no hubiera recomendado que para lograr la perfección espiritual completa se meditara comenzando desde el Pranava Omkara y se fuera ascendiendo hasta los miembros del cuerpo personal de Vishnu. Las formas de Vishnu que se adoran en los grandes templos de la India no son, pues, recursos de la adoración de ídolos como lo interpretan erróneamente una clase de hombres que tienen muy poco conocimiento, sino que son diferentes centros espirituales para meditar en los miembros trascendentales del cuerpo de Vishnu. La deidad que se adora en el templo de Vishnu es idéntica al Señor Vishnu, en virtud de la potencia inconcebible del Señor. Por consiguiente, que el neófito se concentre o medite dentro del templo en los miembros de Vishnu, tal como se contempla en las escrituras reveladas, es una oportunidad sencilla de meditar para personas que son incapaces de sentarse en un solo lugar, a concentrarse en el Pranava Omkara o en los miembros del cuerpo de Vishnu, conforme lo recomienda aquí Sukadeva Goswami, la gran autoridad. El hombre común se puede beneficiar más con meditar en la forma de Vishnu que hay en el templo que con meditar en el Omkara, la combinación espiritual de Aum, que se explicó antes. No hay diferencia alguna entre Omkara y las formas de Vishnu, pero las personas que no están familiarizadas con la ciencia de la verdad absoluta tratan de crear una disensión, haciendo distinciones entre las formas de Vishnu y la de Omkara. Aquí se indica que la forma de Vishnu es la máxima meta de la meditación y en consecuencia es mejor concentrarse en las formas de Vishnu que en el Omkara impersonal. Además, este último proceso es más difícil que el primero. Claro, es muy difícil concentrar la mente en algo que no tiene forma, ¿verdad? Es como decir, querer apegarse a alguien que no tiene forma. Entonces no hay como realmente. Por eso en realidad Krishna tiene su forma personal original porque en fin de cuentas a nadie le gusta estar en la nada. Entonces Sukadeva Goswami, para atraer al neófito a la plataforma del servicio devocional, primero explica todo este proceso. Y aquí desde el verso 20 hasta el 39 son todas respuestas a la pregunta de Maharaj Parikshit relativa a cómo y dónde fijar la mente para que ésta pueda ser purificada. Entonces Sukadeva Goswami en los siguientes textos describe la meditación en la forma universal. La forma universal. Seguimos con 20. Dice,
La mente de uno siempre está agitada por la modalidad apasionada de la naturaleza material y confundida por la modalidad ignorante de la naturaleza, pero uno puede corregir esos conceptos mediante la relación con Vishnu y apaciguarse así por medio de la limpieza de las cosas sucias que ellos han creado. Significado: las personas que por lo general se dejan llevar por las modalidades de la pasión y la ignorancia no pueden ser candidatas genuinas para que se las sitúe en la etapa trascendental de la comprensión de Dios. Solo las personas a quienes las dirige la modalidad de la bondad pueden obtener el conocimiento acerca de la verdad suprema. Los efectos de las modalidades de la pasión y la ignorancia se manifiestan en el excesivo anhelo de riquezas y mujeres, y aquellos que buscan excesivamente la riqueza y las mujeres pueden corregir sus inclinaciones únicamente por medio del recuerdo constante de Vishnu en el aspecto de su potencia impersonal. Por lo tanto, a los impersonalistas o monistas los influyen las modalidades de la pasión y la ignorancia. Esos impersonalistas se creen almas liberadas, pero carecen de conocimiento acerca del trascendental aspecto personal de la verdad absoluta. En realidad, ellos tienen el corazón impuro por estar desprovistos de conocimiento acerca del aspecto personal del absoluto. En el Bhagavad Gita se dice que después de muchos cientos de nacimientos, el filósofo impersonal se entrega a la personalidad de Dios. Para que el neófito impersonalista adquiera esa capacidad de comprender a Dios en el aspecto personal, se le da la oportunidad de que comprenda mediante la filosofía del panteísmo la relación que existe entre el Señor y todas las cosas. El panteísmo, en su nivel más elevado, no permite que el estudiante se forme un concepto impersonal de la verdad absoluta, sino que extiende el concepto de la verdad absoluta hasta el campo de la supuesta energía material. Todo lo que la energía material crea puede acoplarse con el absoluto mediante una actitud de servicio, que es la parte esencial de la energía viviente. El devoto puro del Señor conoce el arte de devolver a todo su existencia espiritual mediante esa actitud de servicio. Y solo de esa manera devocional puede perfeccionarse la teoría del panteísmo. Así que la actitud del servicio devocional es la respuesta a todo, ¿verdad? El plano más elevado del trascendentalista denota la actitud devocional. Se complace en glorificar al Señor, está satisfecho con servir y no le hace falta nada más. Como que es la etapa. Entonces, el panteísmo, ver a Dios en toda parte, también es muy importante, pero pues uno lo va a ir canalizando cada vez más al servicio devocional. Leemos el último texto para hoy, Draupadi el 21, que es cortito. Okay. Dice: oh rey, mediante este sistema de recuerdo y teniendo el firme hábito de ver la concepción personal del Señor, que es supremamente buena, uno puede conseguir muy pronto el servicio devocional del Señor y quedar bajo su protección directa. Significado: el éxito de las funciones místicas se logra únicamente con la ayuda de la actitud devocional. El panteísmo o el sistema de sentir en todas partes la presencia del Todopoderoso es una clase de entrenamiento de la mente para llegar a acostumbrarse a la concepción devocional. Y es esa actitud devocional del místico la que hace posible la culminación con éxito de esos esfuerzos místicos. Sin embargo, uno no se eleva
a ese nivel de éxito sin el matiz de la mezcla con el servicio devocional. La atmósfera devocional que esta visión panteísta crea evoluciona posteriormente hasta convertirse en servicio devocional. Y ese es el único beneficio que obtiene el impersonalista. En el Bhagavad Gita 12.5 se confirma que la forma impersonal de la autorrealización es más problemática porque llega a la meta de modo indirecto, aunque después de mucho tiempo el impersonalista también se obsesiona con el aspecto personal del Señor. Jai. Genial. Bueno, ¿tienen algún comentario, alguna duda? Hola Cintia, gusto en conocerte. ¿Conoces a Premi? Es de Argentina. Sí, estoy con Premi yo los jueves. Ah, muy bien, muy bien. Qué bueno, Cintia, que te estás acá también. Está en Comunidad Bhakti los jueves, Ah, sí, ok. en los grupos online. Qué bueno, aprovechando la herramienta, ¿eh? Aquí leemos los martes, miércoles, jueves y viernes, 4 días a la semana. Entonces, bueno, aquí vamos a tratar de seguir con nuestro día, recordando aquí las instrucciones más importantes de Sukadeva Goswami. Simplificar nuestra vida, enfocar nuestra mente. Sabemos que Dios está en todas partes, es parte de todo, viene de Él, y poco a poco ir reforzando más nuestra relación personal con Él, con las devotas, los devotos, con los maestros espirituales, para tener esta entrega al servicio devocional con la actitud correcta, ¿no? Muchas gracias. No hay más comentarios. Premi, ¿querías decir algo? O ya estamos. Todo bien. Todo bien, entonces como norma, todos a practicar, a enfocar la mente para cantar los santo nombre en los momentos más cruciales. Ayuno de tecnología. Sí. Sobre todo Sri Raga, que es profesor de inteligencia artificial. Me gustaría ser de inteligencia emocional. Sí. Bueno, sí. Haribol. Hare Krishna. Gracias. Haribol. Gracias.